Vamos a ver la presentación que tenemos para hoy. Bueno, la clase de hoy es la primera que vamos a tener sobre lo que es la sesión 3. Y la sesión 3, no la sesión 3, sino el módulo 3, digamos, la tercera unidad del curso este, que está asociada al trabajo práctico número 3. Es un poco más larga que las primeras, entonces vamos a tener varias semanas que vamos a estar viendo los conceptos. Y está enfocada en el contraste entre el pensamiento de Keynes y el pensamiento de los clásicos, que es lo que venimos viendo. También un poco en los orígenes de la teoría keynesiana, y en la visión de las políticas públicas que tiene el pensamiento keynesiano en general. Lo que vamos a ver más o menos a lo largo de esta unidad es el contexto histórico en el que surge la teoría keynesiana, un poco sobre quién era Keynes y qué es lo que escribe en su obra La teoría general. Vamos a ver 4 conceptos claves en el pensamiento keynesiano. Uno es la noción de demanda agregada, o demanda efectiva, que le llamaba él en su libro. Después vamos a estudiar la teoría monetaria keynesiana y la vamos a contrastar con la teoría monetaria clásica, que es básicamente lo que vimos hasta ahora como la teoría cuantitativa del dinero. Vamos a analizar cómo explica Keynes el desempleo, la existencia de desempleo involuntario, que era algo que la teoría clásica no podía explicar. Y vamos a ver cómo Keynes piensa la determinación del ahorro y la inversión. La teoría clásica lo veía como el mercado lo veía que se resolvía a través del mercado de fondos prestables, pero para Keynes es distinto. En esta clase en particular vamos a ver solo hasta la teoría monetaria keynesiana para que no sea demasiada información. Y desempleo involuntario, ahorro, inversión, lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que aprovecho, lo voy a escribir de nuevo, lo voy a repetir al final, pero el viernes que viene no vamos a tener clase porque es semana de exámenes, así que nos veríamos dentro de dos semanas recién. Ok. Bueno, lo primero, o lo que se suele hacer, y yo creo que es importante, es situar los conocimientos, los aportes de la teoría keynesiana en el contexto histórico en el que fueron realizados. Keynes escribe la teoría general en el año 1936, es decir, estamos hablando hace 85 años casi ya. Y el año 36 es un periodo bueno, previo a la Segunda Guerra Mundial, pero muy marcado por lo que fue la Gran Depresión del 29. Entonces, mucho se empieza tratando de describir cómo fue esa depresión que afectó sobre todo a Estados Unidos, pero se despegó en el resto del mundo. Así que vamos a dedicarle un par de slides importantes a graficar el contexto económico de esa época, sobre todo de Estados Unidos, para entender por qué la teoría clásica, que es lo que nosotros vimos ya, no estaba siendo suficiente para explicarlo y dónde estaban las contradicciones. Y eso es un buen germen para entender cómo surge la teoría keynesiana, ¿no? El primer hecho notorio de lo que fue la crisis del 30 es lo que se inicia en el año 1929 con el crack de la bolsa de Estados Unidos, que es muy recordada por un día clave, que es el martes negro, que en el gráfico este que ustedes están viendo acá, es justo después del pico este. Lo que se había visto es que en los últimos años había habido
una cuestión de los mercados financieros de mucho optimismo. Los años 20 habían sido muy buenos para el mundo, y para Estados Unidos en particular, cuando la mayoría de los edificios importantes de Nueva York se empiezan a hacer en esa época, y en Europa también se estaba viviendo un momento muy bueno, de mucho auge económico, que se llamaron los años dorados, también los de los 20. Entonces era una época de mucho optimismo, y eso llevó a que los precios de las acciones, que es lo que vemos acá en el periodo 1925-1930, aumenten de gran forma. A ver, un segundo. Aumenten de gran forma, que es algo que se suele ver muchas veces en los contextos de estos previos a crisis financiera, que se ve mucho optimismo. Comentario al margen. Vamos a hacer mucho énfasis ahora en explicar la crisis del 29 porque nos sirve, o la periodo de Gran Depresión del 30 porque nos sirve para explicar la teoría keynesiana, pero el 90% o casi todo lo que vamos a decir aplica a cualquier contexto de crisis importante como esta, y se equipara mucho con lo que ocurrió en la crisis del 2008. Vamos a ver algunas analogías, pero a lo que quiero llegar es que esto no es una clase de historia, sino una clase más bien de hechos estilizados, de cosas que pasaron en la crisis, aunque acá vamos a ver solo un ejemplo. ¿Ok? Muy parecido a lo que había pasado, o lo que pasó acá en la crisis del 2008, que fue una crisis por las hipotecas subprime. O sea, la crisis de 2008 surge como un problema en el mercado inmobiliario en el que los tomadores de créditos hipotecarios en Estados Unidos no estaban pudiendo pagar esas hipotecas a los bancos. Al dejarle de pagar las hipotecas a los bancos, y empiezan, de manera simultánea, empiezan a bajar los precios de las casas, y los bancos empiezan a quebrar porque no pueden recuperar esa plata, y eso se contagia en una crisis financiera global. Muy parecido en el 29, el origen empieza con un problema inmobiliario, un problema de crédito de los bancos, pero más especificado en el sector rural. Había muchos empresarios rurales que habían tomado créditos, pero tanto el precio de los commodities había bajado, como el precio de las tierras que ellos tenían. Entonces, imposibilidades de pago de estos productores rurales llevaron a la quiebra de muchos bancos estadounidenses pequeños que operaban en el sector rural, y que no estaban muy bien regulados esos mercados, y eran muchos bancos a su vez en esa época con poco capital y con poco respaldo, empiezan a quebrar, y eso se va contagiando, y se va al mercado financiero y se produce este crack, digamos, que es lo que es el martes negro, ¿bien? Eh, Eso llevó un shock muy fuerte, que fue en una semana. Se perdió, tengo acá anotado, se calcula que el valor de la bolsa de mercado cayó 30.000 millones de dólares de esa época, que era un equivalente más o menos a 10 veces el producto a 10 veces el gasto eh, del gobierno estadounidense, y más de lo que se había gastado en toda la Segunda Guerra Mundial desde el presupuesto estadounidense. Y fue un shock muy fuerte y en una semana. Eso llevó sobre todo un shock muy malo sobre las expectativas de negocio futuro, que llevó a que la gente empiece a tener miedo y empiece a retirar sobre todo las inversiones, ¿no? Esta crisis, que empezó como una crisis bancaria, se transformó en una crisis financiera en el mercado financiero, después pasó a ser una crisis económica, y tuvo su impacto a través de la caída del producto, principalmente a través de la caída de la inversión, porque como se habían derrumbado las expectativas, como les decía yo, que es algo muy parecido a lo que pasa ahora en Argentina, no había deseos de invertir en la economía real, se estaba observando como una sobreproducción de bienes y servicios que no encontraban asidero en la demanda, no había consumo de lo que se producía. Eso llevó a que vaya cayendo la inversión, y eso después llevó a que vaya cayendo el consumo y que vaya cayendo la producción. Esto es lo que podemos ver acá en este gráfico, que es que hasta el año 29 veníamos con producciones. Esto es el aumento del PBI real. Dice, en el 24 fue el 2%, el 25 menos, el 26 fue el 5%,
Se produce el crack en el 29 y al año siguiente cayó 10% el producto. El año 1930, en el 31 cayó un 7% y en el 32 cayó un 15% y en el 33 cayó un 4%. Es decir, tuvimos 4 años de caída muy fuerte de la producción de Estados Unidos y recién a partir del 33 empezó a haber una recuperación. Ahora vamos a empezar a conversar por qué se produjo esta recuperación. Pero antes, está bueno que veamos este gráfico. Este gráfico lo que muestra es que la caída del producto no fue solo en Estados Unidos, que es el que aparece en negro acá, sino que se contagió a muchas de otras economías del mundo. Acá en rojito ven una caída similar, pero menos pronunciada para el Reino Unido. Bélgica tuvo una caída también, que está en celeste. En gris se ve Francia, una caída muy pronunciada. En verde lo vemos a Alemania, que fue uno de los más afectados. Alemania también estaba muy afectado por la crisis económica que estaba teniendo después de la Primera Guerra Mundial, porque habían sido muy castigados por los aliados que habían ganado. Y les quería mostrar sobre todo esta imagen porque acá en verdecito, sí, acá en verde aparece Argentina. Quiero que vean el nivel de producción de Argentina de esa época. Esto está expresado en dólares del año 1996, esto es el PBI real por persona, que es más o menos de 5.000 dólares, era en el 29, bajó a 3.500 dólares, fue una caída importante en esos años, pero lo que quiero es que vean que en valores absolutos Argentina estaba como las economías más importantes del mundo en esa época, el nivel, como le digo, estaba por arriba, por ejemplo, que el PBI de Alemania, que es este de línea de punto y muy similar al PBI de Francia. Era una economía muy, muy pujante hasta los años esos, y después, bueno, de eso Argentina empieza con sus problemas, además del problema económico internacional, empieza con los problemas políticos acá, se produce el primer golpe de Estado justamente en ese mismo año con la caída de Irigoyen. Pero bueno, en fin, la cuestión es que esta crisis se hace una crisis global también, no se queda restringida a Estados Unidos. Y una de las cosas muy importantes que tiene esta crisis es un shock sobre el empleo. Esto lo que podemos saber acá es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Por ejemplo, hasta el año 33, y desde el 29 vemos que hay una barra gris. Esta barra gris lo que nos dice es que en todo ese periodo hubo recesión económica, es decir, que como vimos nosotros recién, estaba cayendo el producto. Lo que señala es que se produjo esta cosa acá en caída. Acá está marcado con gris, y fíjense después en el 37, 38, que es el periodo este que hay recesión de nuevo, vuelve a estar marcado acá con gris. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver de forma simultánea cómo se relacionan las caídas del producto con el desempleo. Y lo que vemos es que cuando cae el producto, aumenta el desempleo. Esto es, como le digo, un hecho estilizado que ocurrió en ese momento, pero que ocurre siempre que hay crisis económica, esta relación entre caída del producto y aumento del desempleo. Pasó en este periodo y pasó de nuevo cuando volvió a caer el producto en el 37. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, la magnitud. Acá estamos hablando que llegó a haber un 35% de desempleo en Estados Unidos. Piensen ustedes la crisis económica que viene afectando a Argentina hace varios años. Este ya va a ser el tercer año de caída del producto que tenemos nosotros, consecutivo. Sin embargo, en Argentina las tasas de desempleo rondan el 10, el 11%. Acá estamos hablando de 25% de desempleo. Una de cada 4 personas no quería trabajar y no podía. Es decir, un hecho muy generalizado, no era una particularidad que estaba pasando. El segundo hecho importante es la duración de este desempleo elevado. Fíjense, esta es la línea del 10% de desempleo. Lo que está diciendo este gráfico es que por más de 10 años Estados Unidos tuvo desempleo por arriba del desempleo que hay ahora en Argentina. Es decir, un desempleo altísimo, a pesar que hubo momentos de recuperación económica, como este, donde bajó el desempleo, pero bajó de 25 a 11%. Tampoco es que fue una gran mejora. Pero fue una cosa importante, y en esta época, en este momento de caída del desempleo, es que Keynes escribe su libro acá en el año 36, habiendo visto esta experiencia
de 3 años de recuperación leve, pero importante del empleo estadounidense. Una cosa que surge acá, que va a ser importante para la teoría, es cuál es la relación de causalidad entre empleo y producción. Lo que vemos acá en este gráfico es que de forma simultánea, cuando observamos que cae el producto, observamos que cae el desempleo. Pero si ustedes piensan, la relación de causalidad no necesariamente es muy clara, porque si nosotros sabemos que la producción, acá lo vemos en el segundo punto, y es una función de la cantidad de trabajadores, es medio evidente que cuando haya menos trabajo va a haber menos producción. Entonces no sabemos si es que el producto está cayendo porque está cayendo el empleo o si el empleo está cayendo porque está cayendo el producto. Y esta es una cosa que es interesante analizar desde la teoría, que son estas relaciones de causalidad entre una y otra cosa. Esto hace también la distinción entre lo que sería en un modelo una variable endógena y una variable exógena. En la primera interpretación, en la que la producción, que sería la interpretación clásica si se quiere, es que la producción es una función del empleo, el empleo es una variable exógena y la producción es una variable endógena. En esta otra visión en que el empleo es una función de la producción, el empleo pasa a ser la variable exógena y el nivel de producto la variable endógena. Esta es una discusión que va a ser importante para la teoría keynesiana, es un poquito más sofisticada que esta, pero nos va indicando por dónde va una de las cosas que nos gustaría ir respondiendo. Otra cosa que era muy importante para describir esa época es lo que estaba ocurriendo con los precios. Es muy usual en las crisis económicas, nosotros en Argentina, probablemente ustedes no lo hayan experimentado nunca, que son más jóvenes, lo que es una deflación. Una deflación es una caída sostenida de los precios. Es decir, nosotros en Argentina siempre vivimos en contexto de inflación. Estamos acostumbrados a que lo que hoy cuesta 100, el año que viene cueste 130 y el año siguiente 160 y vaya aumentando. Y no se, lo hemos tomado como una normalidad y como un problema cierto, la inflación. Pero un problema más grave que la inflación es la deflación. Y es que algo que hoy cuesta 100, mañana cueste 70 y pasado mañana cueste 60. Ahora vamos a tratar de entender por qué es tan grave que haya deflación, pero por ahora, fíjense, acá donde están estas marcas grises, yo les decía, estos son los periodos de la historia en los que hubo recesiones. Acá hubo una recesión en el 23 y vemos una caída en el nivel de precios, una recesión en el 27, vemos una caída en el nivel de precios, la recesión del 29 al 33, que yo le había mostrado una caída muy importante en el nivel de precios, es una deflación muy importante y sostenida durante 3 años, en lo que fue casi 25% lo que se perdió, o sea, el índice de precios estaba en 60, bajó a 45, habla una caída del 65, del 25%, y se la vuelve a observar después durante la recesión del 37, otra deflación. Bien, cuando acá cae el índice de precios significa que estamos en un contexto de deflación. Esta deflación era por un lado un indicio de sobreproducción. Había una abundancia de bienes que no podían ser comprados porque las personas básicamente no tenían empleo, y como no tenían empleo no tenían ingreso, y como no tenían ingreso no podían comprar los productos que estaban en stock, entonces las firmas acumulaban stock y despedían gente, acumulaban stock y despedían gente, y bajaban los precios y lo mismo no conseguían ubicar toda su oferta. Pero una de las cosas más nocivas que tenía el efecto este de la deflación es que para las empresas los incentivos, en vez de decir, bueno, voy a ahorrar mi plata y con la plata que ahorro voy a hacer una inversión, con la inversión voy a comprar máquinas y voy a producir cosas para vender el año que viene, no les terminaba de cerrar esa ecuación a las empresas porque compraban una máquina que costaba cara, como el año que viene la máquina costaba menos, los productos que ellos querían vender costaban menos el año que viene, entonces no era rentable hacer inversiones para recuperar su inversión en el futuro. Entonces, había desincentivos a la inversión y a la gente lo que le convenía es decir, en vez de comprar máquinas y producir como el año que viene va a valer, en vez de 100 lo que estoy produciendo van a valer 90 pesos o 90 dólares, lo que me conviene hacer es directamente me quedo con los dólares que tengo
Y eso ya me da una rentabilidad. Es como que estaban teniendo un interés real simplemente por atesorar los dólares. Entonces había un fuerte incentivo para hacer burda y llanamente lo que yo le llamaba poner la plata debajo del colchón. Agarrar los dólares, los pongo en un cajón y el año que viene, sin que yo haya hecho nada, soy más rico que hoy, simplemente porque el precio de todas las cosas bajaron y el precio del dinero fue aumentando. Es importante que sepamos que en esta época estábamos en un régimen de patrón oro, entonces las formas de emisión monetaria eran un poco más limitadas que las que hay ahora, entonces no había mucha respuesta del Banco Central ante estos shocks. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero que remarquemos ahora? Que la teoría clásica con la teoría cuantitativa, ante cambios generalizados en el nivel de precio, no debería generarme caídas en el nivel de producción. Eso es un poco lo que me dice la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que el dinero es neutral y que si todos los precios cambian de manera proporcional, los niveles de producción tienen que seguir siendo los mismos. Las cantidades no se ven afectadas por cambios generalizados en los precios. Y acá lo que estamos viendo es que hay un efecto psicológico en la gente, que los cambios generalizados en los precios afectan sus expectativas y hacen que inviertan menos, y como invierten menos tenemos menos producción. Entonces acá vemos una negación empírica de las principales conclusiones de la teoría cuantitativa. Esto les muestro qué es lo que pasó en el año 2008. En el 2008, en gris se observa el periodo de recesión 2008-2009 y en azul se ven los precios. Vemos que primero aumentan los precios, pero después que se produce los efectos más importantes de la crisis, en el pico de la crisis, se ve una deflación, una caída de los precios de Estados Unidos, pero muy, muy inferior a lo que fue la caída de los precios del crack del 29. ¿Qué es lo que pasó esta vez? Esta vez eh, la teoría económica era mucho más robusta, se entendía mucho mejor cómo funcionaban estos fenómenos y hubo una gran respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos aumentando la emisión monetaria. Entonces, cuando ellos vieron que estaban en crisis, lo que hicieron es aumentar en trillones de dólares la oferta monetaria. Fue récord la cantidad de dinero que se aumentó, que se emitió justamente, y sin embargo terminó habiendo un poco de inflación. Después les dejo para ustedes de tarea que vean cuánto es que aumentó, y es uno de los ejemplos que se usa para decir, bueno, la emisión genera inflación, depende del contexto en el que estemos. Puede ser que yo esté en un contexto en el que está en una recesión económica y yo necesito inyectar mucho dinero en la economía, y esa cantidad de dinero que está en la economía no se transforma en inflación. Y este es un ejemplo claro en el que esa emisión de dinero, en vez de transformarse en inflación, que fue muy, muy importante la cantidad de dinero, terminó incluso siendo una deflación. Pero como vemos, tenemos el contrafactual de lo que fue el año 29, que hubiese sido mucho peor la deflación si no hubiese habido esa emisión monetaria. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay emisión, pero no se produce inflación, o en el caso pasado, que es la época del 29, lo que observábamos era que la caída del dinero no era lo suficientemente importante como para explicar esa caída de los precios. Es decir, los precios estaban cayendo de manera acelerada, pero las cantidades de dinero no estaban cayendo tanto. De hecho, estaban cayendo menos que proporcionalmente que la cantidad del producto. Y sin embargo, observamos una caída del 25% de los precios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y la respuesta es que estaba cayendo la velocidad de circulación del dinero. Entonces lo que ustedes ven acá es la velocidad de circulación de los últimos, bueno, de 100 años de Estados Unidos. En gris, como veníamos viendo, son los periodos en los que hubo recesiones económicas. Y si se pueden fijar, siempre que hubo una recesión económica, cayó la velocidad de circulación del dinero. Cayó la velocidad de circulación del dinero. Acá no se la ve por cuestiones de escala. Fíjense lo que fue la caída de la velocidad de circulación en la última crisis, que fue la del 2008-2010. Una caída espectacular, muy similar a lo que fue la caída de la velocidad de circulación de la crisis del 29,
que fue compensada por un gran aumento en la emisión. Por eso no hubo tanta inflación, tanta deflación en este periodo como hubo en este periodo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, primero que nada, que la teoría cuantitativa, con su supuesto de una velocidad de circulación constante, no es muy acertada para describir la realidad, y mucho menos en momentos en los que hay crisis económicas, que son momentos de alta caída de la velocidad de circulación. Otra forma de verlo, en vez de pensarlo como la velocidad de circulación, lo podemos pensar como la demanda de dinero, que es lo que se simboliza con la K. No sé si ustedes recuerdan que la teoría cuantitativa del dinero nos servía para explicar lo que era la ecuación de Cambridge, esa que decía que el dinero sobre los precios tiene que ser igual a una proporción K por la cantidad de producto. Esta K no es más que la inversa de la velocidad del dinero, 1 sobre B, y lo que me dice es, en momentos de crisis, cae la velocidad de circulación, y esto lo que hace, como está dividiendo, es aumentar la demanda de dinero. Entonces, en momentos de incertidumbre económica o de crisis, lo que observamos es que aumenta la demanda de dinero porque la gente no sabe qué hacer, no se anima a invertir acá o a invertir allá, tienen miedo, ese miedo los lleva a atesorar, y ¿cómo atesoran? Atesoran con dinero. Esto, como le digo, es un hecho muy estilizado en todas las crisis económicas. Probablemente esté pasando algo muy parecido ahora, no tengo datos acá, con la crisis esta del COVID. Solo que el tema del COVID es un poco más sofisticado porque tenemos además un impacto real e importante por las cuarentenas y todo eso, entonces es más sofisticada de analizarla, pero seguramente está pasando lo mismo que ha pasado en todas las crisis, que es un aumento en la demanda de dinero. Por último, para terminar de graficar el contexto, otra cosa que estaba pasando en esa época, además de la crisis económica, era un ascenso del rol de los estados, incluso de totalitarismos, en la actividad económica. La crisis del 29 llevó, por un lado, a Estados Unidos a que en el año 33 forme lo que se llamó el New Deal, o el Nuevo Acuerdo. Eso fue de la mano de Roosevelt, que era muy similar a lo que se venía haciendo no muy similar, estaba un poco inspirado en lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética, que era elaborar planes quinquenales de producción, planes motorizados por el Estado. Y esta idea de hacer un plan de producción venía de la mano de ayudas sociales, si se quiere, seguro de desempleo y asistencia a ese 25% de gente que estaba desempleada, darle ingreso a esa gente para que esa gente pueda sobrevivir. Y eso generó un estímulo en el gasto de Estados Unidos. Y otra cosa que habíamos observado es que esta crisis había contagiado a casi todas las economías del cono capitalista, si se quiere, pero no había impactado en Rusia. Esto venía de la mano de un aumento de los totalitarismos. Estaba surgiendo el fascismo en Italia, el nazismo eh, en Alemania, y estaba muy en duda la eficiencia, digamos, o bueno, estaba más bien como demostrada la ineficiencia de los mercados por sí mismos para autorregularse, o de esta mano invisible que no estaría funcionando en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá lo que vemos en verde es como este New Deal implicó un aumento del gasto público de Estados Unidos que casi que lo duplicó en un periodo de 6 años al gasto público en valores absolutos. Y si recuerdan, del 33 al 40 son los periodos eh, en los que se observó esta caída del desempleo, ¿bien? Salvo en esta etapa. Recién terminó de consolidarse o de superarse esta crisis después del 40. Y la década del 40, fíjense lo que pasa con el gasto público de Estados Unidos, es abismal el aumento por la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que terminó de sacar finalmente a Estados Unidos, o es la teoría más aceptada, la razón por la que Estados Unidos terminó de salir y Europa terminaron de salir de la Gran Depresión, esta de 10 años casi que tuvieron. Resumiendo entonces el contexto. Tenemos una situación en la que hay sobreproducción,
es decir, que la oferta agregada de bienes y servicios es mayor que la demanda. Esta demanda viene dada sobre todo porque la gente no tiene empleo para comprar los productos que se están produciendo. Esto me pone en duda la aplicabilidad o la existencia de esta ley de Say, esta ley que decía toda oferta genera su propia demanda, entonces los mercados en general tienen que estar en equilibrio, era algo que nos estaba explicando. Esta sobreproducción también generaba este efecto que yo les vengo comentando de la deflación, que no puede ser explicada por cambios en la cantidad del dinero, como predecía la teoría cuantitativa. Entonces era otro bache económico, otro bache en la teoría económica. Otra cosa que se observaba era un exceso de ahorro. La caída de las expectativas y las expectativas de deflación hacía que la gente quiera atesorar. Entonces teníamos mucho ahorro, pero ese ahorro no se transformaba en inversión, porque era justamente un ahorro para atesorar, para guardar en el cajón, pero no para invertir en cosas productivas. Entonces veíamos que el ahorro no se igualaba con la inversión, y esto ponía en duda la teoría que nosotros estudiamos antes, que es la teoría del mercado de fondos prestables, que dice que la oferta va a ser de fondos prestables o el ahorro va a ser siempre igual a la inversión, que es la demanda de fondo prestable, y que va a estar ajustada por la tasa de interés real. Otra cosa que se observaba era, como demostré, 10 años de desempleo involuntario, de casi el 25%. Es decir, que la oferta de trabajo era mayor que la demanda de trabajo. Mucha gente quería trabajar, estaban bajando sus salarios y así todo no conseguían trabajo. Entonces eso llevó a repensar el rol del mercado de trabajo, clásico como lo veníamos estudiando nosotros antes. Y por último, esta cuestión del rol del Estado, de esta observación de economías planificadas que habían andado un poco mejor, o del rol que había tenido el New Deal en la reactivación económica, ponía en duda la idea del laissez-faire, esta idea del liberalismo clásico, de la mano invisible, si se quiere, y de la coordinación espontánea de los mercados. Este es un poco el contexto en el que Keynes escribe en el 36 entonces su obra. La obra de él se llama la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Un par de cosas de Keynes, cosas biográficas si se quiere, que por ahí son interesantes. Es que Keynes era inglés un inglés de clase alta si se quiere, de la alta burguesía. Era hijo de un profesor de economía relativamente importante de Inglaterra, que se llamó John Neville Keynes. Había sido alumno de Marshall Keynes, había tomado un par de cursos de economía, pero uno de los cursos lo tomó con Marshall y bueno, era hijo de un economista. Era posiblemente uno de estos genios, al menos argumentativamente en las capacidades de discusión. Dicen que nadie tenía igual con Keynes, y él tenía mucha influencia en la esfera política. Él había sido asesor del Tesoro inglés previo a que él escriba esta obra. Cuando fue el Tratado de Versalles, por ejemplo, había sido famoso por escribir un libro que llamaba Las consecuencias económicas de la paz. Y en ese libro criticaba mucho cómo se había castigado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Decía que eso iba a ser el germen para una Segunda Guerra Mundial, justamente porque iba a generar mucho descontento en la población alemana, que bueno, fue bastante acertado para describir una de las causas del surgimiento del nazismo. Entonces había ganado mucha popularidad Keynes en Europa, era un tipo respetado. No sé si en ese momento ya había sido nombrado Lord de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de Lord de Estados Unidos, que es algo así como un senado para gente muy prestigiosa de allá, de Gran Bretaña, donde hay físicos, economistas, músicos, etcétera, gente o artistas, gente importante del medio que tiene influencia política. En fin, era un sujeto bastante conectado y con una visión, si se quiere, liberal de la economía. Él no era un tipo de izquierda en algunos puntos, porque el otro día surgió la discusión si el keynesianismo era algo de izquierda o de derecha. Keynes era más bien una persona, era bastante snob, un burgués de clase alta, y mucho de su teoría general surge como
un intento de reformular el pensamiento económico para salvar a la economía capitalista y al funcionamiento de los mercados mediante una ayuda de la coordinación estatal. Pero claramente él se definía en contra de lo que en ese momento era la izquierda, que era más bien una visión a la rusa, ¿no? Por ejemplo, una frase famosa de Keynes que dice, cuando estaba casi en su lecho de muerte, le dicen, Lord, dice, ¿qué mensaje le puede dar? O se arrepiente de algo de las cosas que hizo durante su vida. Dice, una cosa que me arrepiento, lo único que me arrepiento es de no haber tomado suficiente champán a lo largo de mi vida, como para que vean los gustos del tipo. Pero bueno, escribe esta obra, y esta obra, como le digo, se llama Teoría General de la Ocupación, del Interés y del Dinero. Entonces lo que trata de estudiar es la determinación del empleo en los mercados laborales, la determinación de la tasa de interés que logre esta coordinación o no entre el ahorro y la inversión, y reformula mucho lo que es la teoría del dinero, el rol del dinero. La teoría de Keynes es una teoría monetarista, que va, bueno, bastante en contra en general de la teoría cuantitativa, de esta visión clásica de neutralidad del dinero. Yo lo que hice es resumir en 4 aspectos la obra de Keynes, que son un par de libros, como 25 capítulos, pero los grandes 4 contribuciones, si las podemos resumir, son su teoría de la demanda agregada, que es la idea básica, es invertir la ley de 6. Si decimos la ley de 6 de que la oferta genera su propia demanda, Keynes hace una cosa que es revolucionaria, que es decir, hay momentos en los que la demanda puede generar su oferta, sobre todo cuando hay recursos no empleados, cuando estamos fuera de la situación de pleno empleo. En esta teoría de la demanda agregada, una cosa importante en la que él introduce es el estudio de economías en desequilibrio, es decir, o economías en equilibrio que no sea de pleno empleo, que es un poco lo que se observa en el mundo, que había como un equilibrio, pero un equilibrio viciado, no un equilibrio donde todos los recursos estaban siendo utilizados. Otra cosa importante es su estudio de los precios, o del rol de los precios, la rigidez de precios, de la ilusión monetaria, su teoría del interés, que surge para contradecir la teoría cuantitativa. En esta clase vamos a ver un poco más con más profundidad esas dos cosas, así que no me detengo más. La otra cosa importante es su teoría del desempleo, su teoría cómo explica que exista teoría de un desempleo persistente en la economía. Y por último es la negación del mercado de fondos prestables, explicando cómo se determinan el ahorro y la inversión, que también lo vamos a ver en la clase que viene. Veamos un poco en qué consiste la teoría de la demanda agregada. Primero que nada, la noción de demanda agregada, que Keynes le llamaba demanda efectiva, es una noción que la inventa él, básicamente. Antes no existía este enfoque de demanda agregada, y lo que nosotros ya estudiamos en clase pasada como la definición de las cuentas nacionales, que decimos el ingreso del consumo más la inversión más el gasto, es justamente el aporte de Keynes hace ya casi 90 años, para definir lo que son las grandes cuentas importantes, definir lo que es la demanda agregada. Y lo que nos dice es que la demanda agregada va a estar determinada por estos 4 elementos, que son el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Dentro de sus estudios, una cosa importante es explicar muy bien cómo se determinan cada una de las cosas. ¿Qué explica el consumo? ¿Qué explica la inversión? ¿Cuál es el rol del gasto en la demanda agregada? Y el rol de las exportaciones netas. Una de las cosas, lo de la inversión lo vamos a ver, como les dije, más adelante, en la próxima clase, cuando veamos la inversión y el ahorro, pero por ahora nos centremos en el rol del consumo. Una de las aspectos importantes en la teoría keynesiana del consumo es el concepto de la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir, primero que nada, está pensado a nivel agregado.
Acá no estamos hablando del consumo de una persona, sino estamos hablando del consumo agregado de una nación. Y la idea es que el consumo agregado de una nación es una proporción relativamente estable, relativamente fija, del ingreso nacional que es utilizado para el consumo. Básicamente lo que dice es, la propensión marginal al consumir va a ser el aumento proporcional que me va a generar el aumento del ingreso en una unidad, el aumento del ingreso disponible. Es decir, si el ingreso me aumenta en 1, ¿cuánto me va a aumentar el consumo? Y lo que dice Keynes es que esa relación es siempre menor a 1, porque hay un porcentaje del ingreso que las familias o las naciones no consumen y la destinan al ahorro. Entonces, al ingreso se lo dividen en dos grandes porciones, una parte es destinada al consumo y la otra parte es destinada al ahorro. ¿Qué es lo que puede pasar a veces? Dice, si la gente está muy asustada por el motivo de una crisis, puede caer esa propensión marginal al consumo y aumentar la propensión marginal al ahorro, y la gente ahora ahorra más. Y ese ahorro hace que la gente consuma menos, y como consume menos, la demanda agregada va a ser menor, y como la demanda agregada va a ser menor, lo que va a hacer es que la producción sea menor. Esta cadena lógica del razonamiento era novedoso, porque antes nunca se había pensado que un shock en el consumo o en la demanda podía caer, que hoy está un poco internalizado, por ahí si usted lee en un diario, en la discusión, pero hasta ese momento nunca se había razonado que una caída en la demanda puede generar caída en la producción. Siempre se pensaba al revés. La ley de Say, justamente todo lo que se produzca es necesario para que haya demanda, y si yo produzco algo, después va a ser demandado. Nunca se había pensado que a nivel general eh, una caída en la propensión al consumo podía ser algo malo. Entonces, el concepto de la propensión marginal a consumir es fundamental para explicar el rol de la demanda agregada como determinación del ingreso, ¿no? Otra cosa que surge de acá, de la idea de la demanda agregada, es el concepto de multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano lo que me dice es cómo un incremento en la demanda efectiva, especialmente incrementos en la inversión o en el gasto, me van a generar aumentos en el nivel de producción. La idea es que aumentos de una unidad en la inversión o en el gasto me van a generar aumentos de más de una unidad, se van a multiplicar en la producción. Él lo utilizaba para dos cosas. Primero, por una cosa, para explicar cómo podría haber un círculo vicioso en el que el shock de expectativas me está bajando la inversión y me está aumentando el ahorro, es decir, me está achicando también el consumo, y cómo eso se multiplica en una caída muy importante del ingreso, y a su vez cómo esa caída del ingreso después me hace caer de nuevo el consumo, y el consumo me hace caer el ingreso, y se va armando, como le digo, como un círculo vicioso donde las economías van cayendo, cayendo, cayendo por una propia inercia. Eso era una visión novedosa también que proponía Keynes, que era esta interrelación y esta cuestión de círculos que se van retroalimentando. Y también lo utilizaba para explicar cómo se podría revertir ese círculo virtuoso con un círculo vicioso. El círculo vicioso con un círculo virtuoso, es decir, si nosotros logramos parar esta caída de la demanda efectiva que me hace caer el producto y el producto me hace caer la demanda y viceversa, nosotros podemos hacer un estímulo desde el lado del gasto público, por ejemplo, de manera de aumentar la demanda y que esa demanda me haga aumentar el ingreso, y que ese ingreso me haga aumentar el consumo, y el consumo me hace aumentar la demanda, y se empieza a generar un círculo virtuoso. En este caso, entonces, esta idea del multiplicador keynesiano nos dice dos cosas. Primero, nos dice la interrelación entre demanda-producto y producto-demanda. Por otro lado, nos dice que aumentos en el gasto y en la inversión me van a generar aumentos más que proporcionales en el producto al final del ciclo este virtuoso que se va produciendo. Después vamos a profundizar en función consumo y multiplicador
la unidad 4, pero los principales conceptos de estos son importantes. Y la tercera cosa importante es que es uno de los justificativos más fuertes que tiene en contra de la ley de Say y revierte esta causalidad. Antes decíamos que la oferta genera su propia demanda, es decir, que la demanda sería una variable endógena y la variable exógena o importante sería la oferta. Lo que nos dice Keynes es, acá no hay cosas exógenas y endógenas, son un círculo, pero sobre todo cuando hay problemas de coordinación, estímulos en la demanda pueden generar nuevas ofertas. Y eso es una de las ideas más revolucionarias que tiene el libro este. Si lo queremos ver gráficamente, en nuestro esquema de oferta agregada y demanda agregada, y contrastarlo con lo que es el modelo clásico que ya habíamos estudiado, lo que podemos ver primero es este enunciado que nosotros decimos aumento en la demanda agregada van a generar aumentos en el PIB. En el modelo clásico que nosotros teníamos donde la oferta agregada era vertical, un aumento en la demanda agregada solo me generaba aumentos en los precios. Lo mismo que una caída en la demanda agregada, que es lo que estaba pasando en el 29. Una caída me generaría solo cambios en los precios, pero fíjense que las cantidades deberían seguir fijas. Entonces era algo que la teoría clásica no estaba pudiendo explicar ni cómo salir de la crisis ni por qué o lo que se estaba observando con la crisis. Si nosotros entramos en un esquema donde la oferta agregada tiene un poco de pendiente o incluso en un caso extremo que llega a ser horizontal, que es el caso que viene en extremo, lo que observaríamos es que aumentos en los ingresos, en la demanda agregada generaría aumentos en la producción de equilibrio con un aumento de la inflación. En el caso keynesiano extremo, que sería el caso donde la economía está muy, muy deprimida, donde hay demasiada cantidad de trabajo libre, recursos ociosos o fábricas vacías, incluso estos aumentos en la demanda agregada no generarían aumentos en los precios, no generarían inflación, sino que mantendrían constantes los precios y todo se vería reflejado en aumentos de la producción. Este es un poco el contraste más importante que se hace entre la visión del rol de la demanda agregada para la teoría keynesiana y para la teoría clásica. Y como ven, para explicaciones de lo que es la inflación y lo que es el rol del gasto público vía estimulación de la demanda agregada, es clave el marco teórico que nosotros tengamos para explicarlo, o más que el marco teórico, la situación de la economía. Si estamos en una economía que está operando en pleno empleo, o estamos en una economía que está esperando en subempleo por debajo del nivel de sus capacidades productivas. Por último, por la clase de hoy vamos a ver un poco qué iba la teoría monetaria keynesiana. Antes recordemos la teoría monetaria clásica. Está graficada por esta teoría cuantitativa del dinero que nos dice que la cantidad de dinero por la velocidad de circulación tiene que ser igual al PIB nominal, es decir, a los precios multiplicado por la producción real. Si yo quiero analizar la demanda de dinero, lo puedo expresar de esta forma, que es lo que se llamó, como yo lo había recordado, como vimos en la clase pasada, la ecuación de Cambridge, que lo que hace es bajar los precios para acá, entonces queda el dinero dividido en los precios, esto es lo que se llama los saldos reales, la demanda de saldos reales, va a ser igual a la producción por 1 sobre B, que es lo que le llamamos K, que es la demanda de dinero. Ahora, el supuesto de la demanda clásica era que esta K era constante, que era una proporción fija del ingreso, y a su vez lo que nos estaba diciendo la demanda clásica de dinero es que el dinero era neutral, básicamente, y esto se debía a que su único rol era el intercambio. Entonces era algo que me producía un valor monetario y lo podíamos dejar de lado. Para Keynes, la teoría del dinero es muy importante. El rol del dinero en las economías monetarias es clave porque genera una serie de efectos, muchos efectos, no solo uno. Vamos a ver algunos de los efectos ahora, pero el mensaje básico es que el dinero es importante y hay que incorporarlo dentro del análisis de las economías modernas monetarias. Una cosa importante que hace es explicar lo que es la demanda de dinero. Entonces dice, la demanda clásica de dinero decía que los saldos reales eran igual a una proporción constante K del ingreso y que nunca se modificaba. Mientras que para Keynes, la demanda de dinero tiene tres causas, o hay tres grandes razones por las que la gente
quisiera demandar dinero, y cuando habla de dinero no habla de unidades monetarias, es decir, no está diciendo que quiere más billetes por sí mismo, sino quiere más saldos reales, quiere más poder de compra guardado dentro de su caja de ahorros, de su cuenta de ahorros, va a hacer que le cambie en términos reales la cantidad de saldos que desea guardar. Por eso lo expresamos en M sobre P. Y dice, el motivo clásico es un motivo importantísimo, dice, el motivo transaccional, que es la K. Eso no lo vamos a discutir, que es que cuando la actividad económica tiene más bienes, para que haya más transacciones se necesitan más billetes. Eso estoy completamente de acuerdo, dice Keynes, y es una de las tres cosas más importantes que determina la demanda de dinero, pero dice, ojo, no es la única. Puede haber otros dos motivos de la demanda de dinero que son muy importantes. El primero son motivos especulativos, dice. Si vos le ofreces más tasa de interés a la gente en vez de tasa de interés nominal, dice, en vez de querer tener esa plata guardada dentro de sus cajones, como saldos reales o en sus bolsillos, lo que va a hacer es ponerla en el sistema financiero y aumentar, en ese caso, la oferta de dinero, ¿no? O aumentar disminuir su demanda de dinero para ponerla en cuestiones de ahorro. Entonces, cuando aumente la tasa de interés, esa H va a ser negativa, dice, va a caer la demanda de dinero. Y cuando baje la tasa de interés, me va a aumentar la demanda de dinero porque la gente va a decir, en vez de ponerla en un plazo fijo, me quedo con la plata en mi casa, total, el interés que me paga es muy bajo. Y el otro tema que muy importante para la teoría keynesiana, para explicar la demanda de dinero, eran los motivos precautorios, que era esta cuestión del atesoramiento que se observó mucho en la crisis del 29, en especial en el contexto de, como yo le decía, de deflación. Pero en general va a ocurrir siempre que la gente tenga miedo, dice, siempre que la gente tenga incertidumbre o que tenga dudas respecto al futuro, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de dinero que quiere tener guardada por las dudas como depósito de valor. Esto para que nosotros lo entendamos en contextos actuales de Argentina, tenemos que asociarlo con lo que es para el argentino la demanda de dólares. Porque, bueno, cuando hace Keynes estas teorías del dinero, lo hace sobre lo que son monedas fuertes para el dólar o para la libra, pensando en ese tipo de monedas que conservan a lo largo del tiempo su valor o que van aumentando en contexto de depresión. Para el caso del peso argentino, no aplica tan bien esta teoría, porque en gran parte el peso no es un depósito de valor. Entonces no es tan intuitivo este motivo precautorio de que la gente cuando tenga más miedo va a tener más dinero guardado. No, en general acá lo que hace cuando la gente tiene miedo no es ir a buscar pesos, sino lo que hace es tratar de comprar dólares, porque es como hace reserva de valor. Y si lo queremos pensar a nivel global, este motivo precautorio, cuando hay grandes crisis económicas, ni siquiera se van a buscar dólares o euros o esas cosas, siempre tratan de ir hacia las monedas más seguras, pero cuando ya incluso las monedas más seguras no son depósito de valor seguro, lo que empieza a hacer la gente cuando tiene miedo es ir a comprar oro. Entonces siempre que haya una crisis, ustedes fíjense qué es lo que está pasando con el precio de oro y van a ver que va a subir. Esto era un dinero que estaba anclado en el oro, entonces era una forma indirecta de tener oro en esta época. De todas formas, la gran descripción de la demanda de dinero sigue siendo importante para cualquier tipo de dinero. Lo que yo quería aclarar era ciertas particularidades que hay que hacer para pensarla en el contexto económico actual nuestro. Otra cosa que es importante para la teoría del dinero es la teoría monetaria del interés que hace Keynes. Recordemos que el interés para los clásicos no existía una teoría monetaria del interés, básicamente no existía una teoría sobre el interés nominal, de hecho ni siquiera se lo estudiaba porque no era interesante qué es lo que era el interés nominal, solo se estudiaba el interés real, y el interés real era producto del intercambio y de fondos prestables, del mercado de fondos prestables, que eran todos saldos reales. Para Keynes dicen, mira, nosotros tenemos que traer o actualizar la teoría monetaria, y para eso necesitamos ver cómo se determinan los intereses, y los intereses están determinados en el mercado de dinero.
van a hacer la interacción entre la demanda de dinero, que son estos tres factores, y la oferta de dinero, que en general va a ser determinada por la autoridad monetaria. Cuánto dinero se va a ofrecer en la economía, entonces la oferta monetaria va a ser exógena, pero lo importante es que la tasa, va a haber una teoría nominal de la tasa de interés, y esto va a estar dado por la interacción entre la demanda que inicia en el dinero y la oferta de dinero de los bancos centrales o de las reservas de oro que tengan los bancos, ¿no? Otra cosa importante que de la teoría monetaria de Keynes es que los precios no eran completamente flexibles. Entonces nosotros en los mercados clásicos veíamos que los precios siempre se ajustaban de forma perfecta para que todos los mercados se vacíen. Entonces una de las conclusiones de los precios flexibles era, primero, que no podía haber desempleo de recursos en ningún mercado, no podía haber desempleo prolongado ni en el mercado de trabajo, por ejemplo. Y otra cosa importante era que cambios en los precios generalizados no afectaban la demanda. Estas dos cosas son negadas y la explica Keynes por precios rígidos, y uno de los ejemplos más importantes que da es por la caída de la rigidez que tienen los salarios nominales a irse para abajo. Y esto lo explica, por ejemplo, con el concepto de ilusión monetaria. Dice, la gente en general no toma decisiones mirando variables reales, como dice la teoría clásica, sino que la gente mira sus variables nominales y en función de las variables nominales toma las decisiones. A veces le pega, a veces no le pega, pero no está haciendo siempre esos descuentos de la inflación y qué sé yo. Dice, si no, por ejemplo, piensen en cómo sería el mercado de trabajo cuando hay inflación. Si hay inflación, lo que nosotros tenemos que observar es que la gente empieza a renunciar a sus trabajos porque está cayendo su salario real, que es esta W sobre P. Es decir, aumenta el precio, cae el salario real, entonces la gente tendría que empezar a renunciar porque en términos reales está ganando menos, y no pasa eso. Y sin embargo, nosotros observamos que cuando se intenta bajar nominalmente el salario a un trabajador hay grandes problemas. Y esto es justamente la combinación de estas cosas, de la ilusión monetaria y de los precios rígidos, hacen que la economía sea importante las funciones que están teniendo el dinero. Entonces, la principal conclusión, como les decía yo, de la teoría monetaria de interés, de una demanda de dinero, de la existencia de precios rígidos y de la cuestión de la ilusión monetaria, es básicamente explicar por qué en una economía monetaria el dinero no es neutral. ¿Y qué significa que el dinero no va a ser neutral? Que cambios en las cantidades de dinero pueden afectar a la producción. El mecanismo que va a explicar Keynes para que el dinero afecte la producción va a ser a través de la tasa de interés, que es determinada en este mercado monetario. Entonces lo que dice es, cuando haya mayor oferta de dinero, lo que va a pasar con el interés es que va a bajar. Cuando baje la tasa de interés, me va a generar mayor inversión. Y cuando haya mayor inversión, eso me va a generar mayor producción. Entonces esta cadena lógica de razonamiento de dinero afecta interés, interés afecta inversión y la inversión afecta la producción, era su justificación de por qué el dinero no es neutral y afecta en parte a variables reales, sin negar que parte de esa emisión monetaria se puede transformar en inflación, por supuesto. Lo que niega es la completa neutralidad del dinero, esta idea de que todo fenómeno monetario se va a transformar después de inflación. Lo que dice acá es, sobre todo a través del canal este, podemos tener una transmisión real. Y bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Después la clase que viene, como les decía yo, vamos a seguir viendo las cuestiones de cómo explica Keynes el desempleo y la paradoja del ahorro. Aprovecho para que abramos consulta, a ver si les quedó alguna duda de lo que fuimos conversando.